La gente dice, este es un gran bocón, solo casaca habla o grandezas habla. Creo que muchos de nosotros hemos conocido a personas así. ¿Y qué podemos aprender de estas personas? Que muchos de nosotros los podemos criticar y decir, este es un gran bocón o una gran bocona, no tiene nada y ahí anda hablando grandezas. ¿Qué es lo que podemos aprender de estas personas? Un tema muy fascinante que he encontrado en este libro, que es la fe. A ti te dicen que tengas fe, y te dicen, tengan fe en que eso va a suceder, o tengan fe que tú vas a sanar, o tengan fe de que tú vas a lograr algo. Y uno se queda pensando, pero entonces, ¿cómo voy a tener fe? ¿O cómo aumento la fe en eso que yo quiero lograr, quiero hacer, o quiero sanar en mi cuerpo? En la Biblia hay una definición de fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una buena amiga me acaba de regalar una definición que es bastante simple y cortita. La confianza de una realidad no vista. Me interesa mucho esa definición porque nosotros tenemos nuestra realidad que estamos viviendo. Esta definición es muy profunda. Había una mujer con un flujo de sangre e iba el maestro entre toda la multitud y sus discípulos, pero cuando esta mujer le toca el manto, él siente que un poder sale de él. Y él pregunta, ¿quién me tocó? Y la gente y sus discípulos le dijeron, ¿por qué preguntas eso si hay mucha gente alrededor tuyo que te está tocando? Porque alguien me ha tocado con fe. ¿Qué situación más importante de aprendizaje que tenemos de esa mujer que estaba sangrando y que ella tenía una confianza que al tocar el manto del maestro, ella iba a sanar? Ella vivía una realidad por muchos años donde había sido tratado por los médicos de su época, pero ella no había podido solucionar el problema, o no le habían podido solucionar el problema. Pero su fe, su pensamiento imperante y la emoción que esto le daba de que iba a lograr sanidad, ella podía ver que al tocar el manto del maestro, ella iba a ser sanada de ese problema. Este libro de Piense y hágase rico, el cual es un libro muy, pero muy importante para la vida de todas las personas. Si tú eres padre de familia, que tú lo leas, pero también que te lo des a tus hijos para que ellos también lo lean. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento que yo he tenido, el subconsciente capta esa vibración. Nosotros vibramos según nuestros pensamientos, pero también según las emociones que tienen o que se agregan o mezclamos a ese pensamiento. Y la fe es una de esas emociones que hacen que el subconsciente pueda percibir por una vibración, y esa vibración química, dice, la traduce en su equivalente a lo espiritual. Este libro habla de espiritualidad, no estamos hablando de la espiritualidad religiosa que muchas personas han aprendido, y la transmite a la inteligencia infinita o universal, como en el caso cuando la gente ora, la está transmitiendo con una emoción, con la fe, al pensamiento que tiene, hace que vibre, eso llega al subconsciente, pero eso lo transmite a lo que sería a la inteligencia universal, digamos a Dios en este caso. Las emociones de la fe, fíjese que la fe es una emoción, es un estado emocional. Al igual que la falta de fe es un estado emocional. Dice, las emociones de la fe, el amor y el sexo, tres emociones muy importantes: la fe, el amor y el sexo. Son las emociones más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan esas emociones, este es un proceso que sucede a diario en nuestra vida. Cuando se mezclan las tres emociones, tiene el efecto de colorear el pensamiento. La gente que dibuja nos puede ayudar muchísimo.
Mi hijo es dibujante, pero una de las cosas que yo veo es que él lo que hace son sus dibujos color negro. Si él le mezclara los colores a esos dibujos que él hace, yo podría ver con mayor detalle las cosas que componen ese dibujo. Eso es lo que sucede cuando nosotros mezclamos las emociones con los pensamientos. Las tres emociones, la fe, el amor y el sexo, hace un efecto de colorear mis pensamientos. Entonces yo puedo ver con mayor claridad lo que estoy pensando. Y aquí viene algo muy importante, porque en lo que tú te enfocas se expande, en lo que tú estás pensando se expande. Y creo que aquí un ejemplo muy claro. Yo quería comprar una moto Harley Davidson. Cuando yo quería comprar esa moto Harley Davidson, yo empecé a ver, o mi mente me empezó a mostrar en la calle, cuando yo iba manejando o caminando, motos Harley Davidson, porque me empezó a colorear mis pensamientos en las cosas que yo podía ver. En lo que yo me enfoco se expande. Bueno, eso es lo que yo comprendo en este sentido de lo que yo estoy leyendo acá, porque por experiencia pues lo que yo he vivido. Que en lo que tú te enfocas te expande. Por ejemplo, tú piensa que vas a salir, piensa en un carro color morado, que esos carros generalmente no se ven. Piensa en ese carro color morado, ¿ya? Y vas a empezar a ver carros color morado que antes tú no lo veías porque tu mente no te los mostraba. Es el mismo proceso que todos los días nosotros vivimos, con la fe, con el amor y el sexo. Al mezclar los tres, dice Napoleón Hill, que nuestros pensamientos se colorean. Cuando ya nosotros mezclamos esas tres emociones, nuestros pensamientos se colorean, esa vibración alcanza el subconsciente. El subconsciente es donde nosotros tenemos una programación mental, y esa programación mental que fue implantada desde que nosotros nacimos por nuestros padres, la sociedad, la escuela, nosotros empezamos a vivir nuestra vida por esos archivos que nosotros tenemos guardados en el subconsciente. Por eso es importante leer este tipo de información, porque esta información te empieza a sacar muchos archivos que nosotros tenemos que nos han dañado nuestra vida, y por esa razón muchos de nosotros estamos viviendo situaciones o hemos vivido situaciones que no tendríamos que haber vivido si nuestro pensamiento a nivel del subconsciente hubiese sido otro. Primero tenemos que ser esa persona que ha cambiado su vida desde sus pensamientos, el subconsciente, porque eso va a afectar a nuestro espíritu. A nivel espiritual nosotros vamos a experimentar cambios y vibraciones, frecuencias que van a atraer lo que nosotros deseamos ardientemente. Ahora, esto es en el primer párrafo de este libro, o sea que esto es fascinante porque es una información tan poderosa. Y aquí dice cómo acrecentar tu fe en la siguiente página. Esto es muy interesante porque a nosotros, o la gente que ha estado dentro de alguna religión, y le dicen, mira, tú tienes que aumentar tu fe. ¿Verdad? Que si tu fe fuera como un granito de mostaza, pues vas a decirle a esa montaña que se mueva y se va a mover. Pero aquí la pregunta de todos nosotros es, ¿cómo hago para aumentar mi fe? Tenemos un planteamiento de que te ayudará, dice, a comprender mejor la importancia que el principio, aquí hay un principio muy importante, que es el principio de la autosugestión. Asume en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetarios. Aquí hay algo muy importante, y que con esto voy a terminar esta parte del libro, porque este capítulo lo vamos a hacer en varias partes porque es impresionante. Y es lo que yo te decía, tú conoces a alguien que habla casaca, que dice, bueno, este es un gran pajero, solo grandezas habla, que nos puede enseñar este tipo de personas, ¿no? O muchas veces tú has sido así y te han dicho, mira, este casaquero, que no sé qué, se cree la gran cosa o cree que ya logró las cosas y no lo ha logrado nada. Pues mira qué interesante esto. De esas personas, ellos se autosugestionan y se visualizan. Y se visualizan teniendo ya los resultados. Y es impresionante cómo nos enseñaron a nosotros
a ver ese tipo de actitud y criticarles y decirles que están errados. Ahora, aquí pensemos claramente quiénes estaban errados. Estamos errados nosotros, que estamos locos y decimos que ya hemos logrado la cosa, o pensamos que ya logramos y podemos y hablamos como que si ya hubiésemos logrado las cosas, o está más loco el que está criticando al que cree que ya ha logrado las cosas. Mira qué interesante esto, porque este libro te dice, date paja vos mismo. Eso es lo que yo entendí de esto, ¿no? En términos así, para que todos lo entendamos, démonos casaca. Démonos casaca de que si yo tengo un pensamiento de prosperidad en mi vida, yo me tengo que sentir próspero, verme próspero, hablar prosperidad. Y esto es lo contrario también, ¿no? Porque entonces, si yo tengo el poder en mi mente, en mis pensamientos de lograr grandes cosas, pasa con lo mismo que la gente negativa. La gente que dice eso no se puede, la gente que dice eso es imposible. Eso es solo para gente que tiene dinero, eso es solo para gente que ha estudiado. Esos pensamientos te van a mantener en la miseria. En cambio, esa gente que uno los ha criticado, o me han criticado, o yo he criticado, que esa gente que ya se sienten de que han logrado las cosas. Ahora, no estoy hablando de personas que solo se sienten y no hacen nada, no hacen un cambio de pensamiento, sino que de personas que están en el camino de lograr lo que ellos se proponen en la vida. De esas personas estoy hablando. ¿Por qué? Porque esas personas nos enseñan de que hay que verse, visualizarse, sentirse o sentir de que ya estás en el lugar que quieres estar. Y eso hay que aprender de esas personas, y este es el mensaje que yo te traía de este libro, y le vamos a sacar el jugo a este libro, ¿no? Para todos aquellos que quieren lograr un cambio en su vida y lograr el éxito en la prosperidad, en su familia, en su trabajo, y para aquellos locos que queremos construir una libertad financiera. Para ellos y para nosotros es esta información.